Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia a este evento que hemos programado con mucho entusiasmo y esperemos que les guste. Hoy tenemos a un gran amigo, un querido amigo que está eh, del otro lado de la pantalla hoy, Alan Espinosa. En su momento, en algún momento le di clases, por decirlo de alguna forma, ¿sí? En pregrado, pero bueno, hoy es una persona que está haciendo su posgrado en Harvard, es candidato a la maestría en ciencias, tiene ya una especialidad en bioestadística, ya es una persona que tiene una formación de investigación, eh, ya tiene 17 artículos publicados y que ha tenido varios reconocimientos en universidades de Estados Unidos, entre ellas la misma Universidad de Harvard, Universidad de Michigan, ¿sí? Y la Cornell University, ¿sí? Y hoy para mí es un gusto estar aquí escuchándolo, ¿sí? O vamos a escucharlo, para hablar del tema de uso de edulcorantes no calóricos en personas que viven con diabetes, que ha sido un tema donde él ha estado haciendo investigación al respecto, ha hecho ya algunas publicaciones relacionadas con ello, y que bueno, pues es un honor escucharlo y ver su punto de vista académico, científico sobre ese tema que puede resultar algo controversial, pero que hay mucho de lo cual se puede sacar, ¿no? Y que hoy por hoy es un tema pues muy actual y que espero que le puedan sacar provecho. Al final de la presentación daremos espacio para algunas preguntas, en dado caso que alguien se anime a preguntar, esperemos que sí, y que pues bueno, antes que nada te doy la bienvenida, Alan, y ahora sí que si quieres compartirnos tu presentación, yo dejo de compartir esta imagen para que nos puedas compartir y bueno, te Claro que escuchamos. sí. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, platicando de un tema, pues sí, un poco controvertido. Y ojalá esto pudiera ser una dinámica un poquito más de micrófonos abiertos, que podamos estar dialogando de manera circular y que sea pues una plática un poco más informal, donde todos puedan participar, y expresar sus ideas y sus preguntas. Empiezo diciéndoles que no tengo ningún tipo de conflicto de interés al respecto con el tema que vamos a estar comentando y pues bueno, la evidencia que hemos generado sobre este tema no tiene participación, digamos, de la industria directamente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar definiendo un poco qué son los edulcorantes o platicando un poco de las características de algunos. Como ya todos saben, son aditivos alimentarios que se utilizan para endulzar alimentos y bebidas y que bueno, también son conocidos como sustitutos de azúcar o edulcorantes artificiales. Contienen poca o nula energía en kilocalorías y generalmente son aislados de plantas, de frutas o incluso del propio azúcar. Y tienen, por supuesto, una mayor capacidad de endulzar con respecto al azúcar. Estamos hablando de que, por ejemplo, hay algunos que endulzan hasta 300, 500 veces más que el azúcar. Por eso se utilizan en cantidades muy pequeñas y algunos no se metabolizan. De hecho, la gran mayoría de ellos pasa intacto por el tracto gastrointestinal, esencialmente sin cambios. Y bueno, pues como saben, se utilizan para generar este sabor de dulzor y reemplazar el azúcar. Antes de empezar a describir un poquito más de las particularidades científicas de los edulcorantes, sería muy bueno platicar un poco de esta controversia que hay entre lo natural y lo artificial. Existe una percepción popular sobre cualquier tipo de alimentos en cuanto a que los naturales son buenos para la salud y los artificiales no lo son. Y esto no es tal en todos los casos, y por supuesto la industria de alimentos y los alimentos ultraprocesados tienen un gran
un gran efecto negativo en la salud de la población, pero tenemos que evaluar con mayor criterio cada uno de los alimentos. Por ejemplo, el jugo de naranja que tenemos aquí a la izquierda, pues puede ser un jugo muy natural de naranjas bajados de nuestro árbol del jardín. Sin embargo, pues este no podrá ser siempre un alimento recomendado para personas especialmente que viven con diabetes. Entonces, el criterio que debemos de usar para discernir si un alimento es adecuado o no dependerá del contexto clínico de cada persona y debe de ir más allá de si es solo artificial o solo es natural. Y esta percepción también se extiende a los edulcorantes. Eh, es muy importante que se tenga en cuenta el uso de responsable de la tecnología en alimentos. Es algo que no podemos dejar a un lado. La industria va a ser parte de nuestro quehacer profesional como profesionales de la nutrición. Y bueno, aquí les comparto unas gráficas de unos biopéptidos de semilla de chía que aislamos. Por supuesto, pasaron por procesos industriales para que se pudieran proporcionar a participantes que vivían con diabetes y vemos que en comparación con proteínas aisladas de chía directamente, pudieron mejorar o más bien disminuir, atenuar un poco la absorción de glucosa y con ello modular favorablemente la insulina y demás, ¿no? Entonces, estos son productos que pues sí pasaron por un proceso industrial, pero este uso fue responsable de la tecnología en alimentos y bueno, el hecho de que no sean como tal naturales no quiere decir que sean nocivos y por otro lado, esto no siempre es el caso con los alimentos naturales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los alimentos, o más bien los edulcorantes propiamente, otra vez contrastando un poquito la percepción de los naturales contra los artificiales. Del lado derecho tenemos aquellos que se consideran de forma popular como naturales. Entre ellos están los esteviócidos que se aíslan de la stevia y los mogrósidos que son del luohango o el monk fruit, como generalmente lo conocen o se ha popularizado. Y del lado izquierdo, pues están los que se consideran como artificiales o nocivos. Esto desde la óptica popular, por supuesto, el aspartame, la sacarina, la sucralosa, el advantame, el azasulfame potasio y el notame. Sin embargo, es importante mencionar que todos ellos pasan por procesos industrializados para poder ser consumidos, aun cuando vengan de una planta o de una fruta. En el caso particular de la stevia, hubo hasta hace unos años, no muchos, esta corriente de consumir la planta directamente por tener la percepción de que esto era algo pues más saludable. Sin embargo, esto no está para nada aconsejado. La planta como tal pasa por diferentes procesos en los que pueden haber pesticidas, en los que no está estandarizada la dosis que se está consumiendo, que puede venir mezclada con otros productos y por tanto el efecto que puede tener puede ser diverso. Y otra consideración es que generalmente las vendían en bolsas o te daban la planta y esto por tanto pues impedía que hubiera trazabilidad de los productos, o sea, que hubiera un número de lote y en caso de que hubiera algún efecto negativo, se pudiera rastrear. Entonces, la invitación es siempre consumir la stevia que es procesada, que viene en los sobres y no como tal la planta. Entonces, algo similar pasa con los mogróceos del monk fruit que se aíslan de esta fruta. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que aquellos que percibimos como naturales sí pasan por procesos industrializados, aun cuando vengan de una planta o de una fruta. Y por ejemplo, otros que son percibidos como artificiales también se aíslan de otras plantas o de la caña de azúcar. Entonces, pues bueno, entrando un poquito al tema del uso de estos edulcorantes en personas que viven con diabetes tipo 2, nos vamos a centrar en tipo 2, no tipo 1. Vamos a analizar un poco la evidencia que he generado con mi grupo de trabajo. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados. Incluimos 22 trabajos que pasaron los criterios de selección y que finalmente contestaron la pregunta de investigación, que era cuál es el efecto que tienen los edulcorantes sobre el peso corporal de las personas que los consumieron de por lo menos un mes y hasta 2 años, me parece que fue, no, 12 meses que fueron los que más consumieron. Entonces, vemos aquí los forest plots. Del lado izquierdo tenemos los estudios
enlistados. Tenemos el número de muestra también y bueno, cuáles fueron los efectos de cada uno y lo que encontramos fue una diferencia significativa entre aquellos que consumían y no consumían edulcorantes no calóricos y las personas que sí los consumían tienden a tener una ligera pérdida de peso corporal después de la intervención. La pérdida es muy ligera, estamos hablando de apenas unas libras, pero fue significativa estadísticamente hablando. Pero lo interesante más bien de este trabajo es los análisis por subgrupos. Del lado izquierdo tenemos aquellos que presentaron información de la dieta que tenían los participantes al consumir los edulcorantes no calóricos. Es algo muy relevante el contexto donde se implementa la intervención. Y tenemos arriba aquellos que no seguían una dieta restringida, es decir, ad libitum, como se le conoce, que no estaba restringida en kilocalorías y que podían realmente incluir cualquier tipo de alimento. En estas personas vimos que los que incluían o a quienes se les aleatorizó a consumir edulcorantes no calóricos, perdieron peso significativamente comparado contra los que no lo hicieron. Y este resultado no se replicó en los sujetos que seguían una dieta controlada, o es decir, que era hipocalórica. Y esto es muy sencillo. El tema es que los edulcorantes se utilizan para reemplazar azúcar. Entonces, en el momento en el cual ya tenemos una dieta diseñada, hipocalórica, con una distribución adecuada de macro y micronutrientes, hay poco espacio para que los edulcorantes desplacen el consumo de azúcar porque el azúcar per se ya está en pocas cantidades en esta dieta. Por otro lado, tenemos del lado derecho el tipo de comparador y esto también es interesante revisar. Como saben, los edulcorantes son libres de calorías o tienen muy poquitas, realmente es algo despreciable. En la primera sección estamos analizando los estudios que los compararon contra placebo o contra nada, después contra agua y finalmente contra azúcar. Y lo que vemos es que en los comparadores acalóricos, que tampoco producen energía, no hubo diferencias significativas en cuanto a la pérdida de peso, lo cual es esperable porque se están dando dos intervenciones libres de calorías. Sin embargo, cuando los edulcorantes se usaron para reemplazar azúcares libres, ahí sí encontramos una diferencia significativa a una pérdida de peso en aquellos sujetos que consumieron los edulcorantes en vez del azúcar. Finalmente, otro de los subgrupos fue dividido de acuerdo al índice de masa corporal inicial. Entonces, en la parte superior de la gráfica podemos ver aquellas personas que eran o que tenían normopeso y abajo aquellas que vivían con obesidad o con sobrepeso. Como era de esperarse, pues aquellas que eran delgadas no presentaron cambios significativos en el peso corporal al consumir edulcorantes. Esto porque, pues, aquellos que ya son delgados tienen cierta resistencia a la pérdida de peso, pero esto lo que encontró también es que tampoco tienden a ganar peso corporal. De hecho, si ven el diamante, la tendencia está más hacia la izquierda, favoreciendo un poquito más la disminución de peso corporal, aún en estos sujetos delgados. Donde sí se observó una disminución bastante consistente fue en las personas que viven con obesidad. Ellos sí perdieron peso corporal de manera significativa y entonces tomando en conjunto todo esto, podemos decir que aquellas personas que tienen obesidad o sobrepeso, que los usan para reemplazar azúcar y que además tienen una dieta libre, o sea que no controlan su alimentación, les beneficia en cuanto a una ligera pérdida de peso consumir edulcorantes. Y estas personas en particular son aquellas que están en riesgo de padecer diabetes tipo 2, por tanto, es una estrategia que pudiéramos contemplar. Sin embargo, pues hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, de los cuales vamos a estar también platicando. Entonces, otro de los desenlaces que nos interesa, por supuesto, pues es el metabolismo glucémico. Estamos hablando de la glucosa sérica, la hemoglobina glucosilada, insulina, etcétera. Y analizando otro de los trabajos que publicamos hace unos meses también, encontramos en síntesis un poco lo mismo, reemplazar azúcar, reemplazar los edulcorantes y no consumir azúcar simple
derivan en modestas, muy modestas modificaciones favorables hacia las concentraciones de glucosa sérica y principalmente insulina y glucosa sérica, muy poco en la hemoglobina glucosilada. Sin embargo, es importante destacar esta palabra aislados, porque generalmente en los productos comerciales los podemos encontrar combinados con otros componentes, como por ejemplo el azúcar, aquí lo tenemos. Entonces, cuando un producto contiene ambos, edulcorantes y azúcar, pues por supuesto el efecto ya no va a ser el mismo. Entonces, bueno, a todo esto, y tomando en cuenta esta evidencia y otra existente, la Asociación Americana de Diabetes estableció lo siguiente. Lo primero es que cuando se utilizan con moderación, pues es decir, dentro de la ingesta diaria recomendada, el uso de edulcorantes puede facilitar las reducciones de la ingesta de azúcares añadidos, ¿no? Y que puede esto ser una estrategia para apoyar la pérdida de peso y posiblemente también ayudar un poco al control glucémico de personas que viven con diabetes tipo 2. Sin embargo, hay que tomar otras consideraciones, como por ejemplo que hay todavía datos insuficientes para concluir de manera certera qué ocurre, por ejemplo, con el apetito de las personas que constantemente consumen edulcorantes no calóricos, puesto que estos tienen un dulzor muchísimo más incrementado comparado con el azúcar. Entonces, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿de dónde entonces viene la discrepancia? ¿Por qué hay tanta controversia en cuanto al consumo de edulcorantes? Y es por lo siguiente, como ustedes saben, hay diferentes tipos de diseños en los estudios. Aquí tenemos la pirámide de su lado derecho de la calidad de la evidencia y vamos a concentrarnos principalmente en los estudios de casos y controles, estudios de corte, ensayos clínicos aleatorizados y finalmente los metaanálisis de esos ensayos. El metaanálisis, brevemente, ya los estuvimos discutiendo, lo que es compilar diversos estudios y reanalizar toda la evidencia en conjunto para generar una sola conclusión. Los ensayos clínicos son aquellos que se les da una intervención de manera aleatorizada a un grupo de sujetos y se les contrasta con otro grupo que también recibió de forma aleatorizada otro tipo de intervención para contrastar ambos efectos. Los estudios de corte son aquellos en los que tenemos una población que se sigue a lo largo del tiempo, puede ser retrospectivo o prospectivo, y realmente no se les brinda una intervención, sino más bien se observa los patrones de consumo que ya tenían y entonces se identifican los riesgos de desarrollar algún tipo de complicación dada la intervención, o más bien dado el consumo y los patrones de consumo que tenían. Entonces, bueno, hay ciertas limitaciones en cada uno de los diseños y de ahí vienen las controversias. Por un lado, en los estudios en donde se seleccionan los participantes, se les da edulcorantes y se les contrasta con otras personas que se asumen iguales y que tienen otro tipo de intervención. Generalmente estas intervenciones son en un grupo relativamente pequeño de personas y por tanto la potencia estadística y la heterogeneidad de las intervenciones hace que no podamos tener conclusiones muy sólidas y contundentes. Generalmente se siguen periodos de tiempo cortos, es decir, las intervenciones duran 1, 2 años, hay muchos abandonos y eso complica un poco las cosas. En los estudios de corte tenemos todo lo contrario, son muestras enormes de participantes, estamos hablando de millones. Sin embargo, hay fenómenos de causalidad inversa y factores de confusión que pueden sesgar un poquito los resultados. Y esto es algo un poco sencillo de explicar en el sentido de que imaginemos que estamos tratando de evaluar el riesgo de cáncer de pulmón, dado que las personas fumen, y pues alguien podría decir, pues por supuesto que sí, ¿no? Las personas que fuman van a tener más, son más propensos, por supuesto, a desarrollar cáncer de pulmón. Pero en esa asociación, como por supuesto no podemos aleatorizar a personas a fumar para ver si desarrollan cáncer, hay otros factores que también están asociados tanto a la exposición como al desenlace, que pueden hacer que la asociación de interés no esté del todo clara. En el ejemplo de los fumadores, por ejemplo, es posible que sean personas que el tipo de trabajo que realizan a lo mejor los expone a gases nocivos que también hacen que tengan más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón y también
ese tipo de ambiente donde se encuentran a lo mejor los hace más propensos a fumar. Por tanto, este tipo de factores de confusión generan algo que se llama el fenómeno de causalidad reversa y está presente en la mayoría de los estudios observacionales. Aplicándolo un poquito al tema de los edulcorantes, las personas que viven con diabetes tipo 2, para reemplazar azúcar, generalmente usan edulcorantes. Entonces, no es que el edulcorante les haya causado diabetes, sino más bien que usan el edulcorante como medida preventiva para controlar su glucosa. Entonces, es muy importante tener en cuenta las limitaciones de todos los estudios para poder dar recomendaciones a nuestros pacientes. Y finalmente también se ha hablado mucho de los efectos que tienen los edulcorantes en modelos animales, principalmente ratones. Y este tipo de estudios son, por supuesto, tremendamente valiosos. Sin embargo, es muy difícil aplicar estos resultados a la clínica o bien a decisiones de salud pública por la plausibilidad biológica que estos tienen. Entonces nos sirven para generar hipótesis, para desarrollar otro tipo de estudios, pero aplicar los resultados que observamos en modelos animales a una persona es muy complicado. Entonces, pues bueno, el mensaje para llevar a casa básicamente es que los cambios en el peso corporal y los marcadores glucémicos en personas que viven con diabetes están asociados al reemplazo de azúcar, no al edulcorante per se, porque estos son aditivos alimentarios que no están diseñados para tener un efecto clínico, solamente están diseñados para aportar dulzor a productos y el efecto que pueden tener es porque estamos sustituyendo el consumo de azúcar en la dieta. Es básicamente eso. Entonces, evitar el consumo de azúcares simples es lo que genera los cambios en el peso corporal y, por supuesto, en los marcadores glucémicos. Entonces vamos a estar tratando un poco más del tema en el diplomado que ofrece Antropométrica. Algunos de ellos son las posibles modificaciones en la microbiota intestinal asociados al consumo de edulcorantes. Esto es algo muy interesante también de analizar, puesto que, como mencionamos al principio, los edulcorantes pasan prácticamente intactos por todo el tracto gastrointestinal y por supuesto tendrán interacción con la microbiota. Hay muchas hipótesis al respecto. Y algunas apuntan a que esto puede generar cierta disbiosis. Y bueno, pues esto se tendrá que entender dentro de la complejidad de la microbiota intestinal y de la dieta que consumimos, puesto que no solo consumimos un solo producto, y será muy interesante discutirlo. Otro tipo de desenlaces que vamos a estar evaluando, como por ejemplo, qué ocurre en mujeres en etapa de embarazo y lactancia, qué ocurre con enfermedad renal crónica, que también está asociada con diabetes tipo 2, qué ocurre con los niños, por ejemplo, ¿no? Y vamos a indagar un poquito sobre el posible efecto que puedan tener sobre el apetito y cuáles fueron las decisiones de salud pública para poner la leyenda precautoria, como ya ustedes conocen en la norma 051 que se acaba de actualizar, la leyenda precautoria de edulcorantes, ¿no? En niños, que no los recomiendan. Tuve la oportunidad de participar en esa decisión y me encantaría compartirles al respecto cuáles fueron las decisiones detrás de la evidencia que revisamos. Entonces, pues ojalá que tengan muchas preguntas y que podamos estar dialogando un poquito más del tema. Si se les ocurre algún otro comentario más adelante, no duden en escribirme. Aquí les dejo mis redes sociales, Twitter e Instagram, y también mi correo electrónico en caso de que tengan alguna otra duda. Perfecto, Alan, pues muchísimas gracias por la participación en este evento. El diplomado al cual se refiere Alan es este diplomado que nosotros como Antropométrica estaremos ofertando ya en un par de meses, que se llama Diplomado en Nutrición y Ejercicio Físico en Enfermedades Metabólicas, que les hacemos la más atenta invitación. Aquí incluso en el chat pondremos una promoción por si alguien quiere inscribirse en los próximos días, que estaremos manejando para los asistentes al evento un precio promocional. Y bueno, ya se ha mencionado cuáles son algunas temáticas que se hablarán en la participación de Alan, que tendremos como ponente. Y pues dejo el espacio de unos minutos para ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta, este, y con ello, pues bueno, tener un poquito más
de participación del público en función de esto que presentó, y si no, pues yo tendría una pregunta inicial, ¿no? Pero vamos a ver si alguien se anima a, a lanzar alguna pregunta en función de lo que comentó Alan o incluso alguna cosa que no haya mencionado. ¿Sí? Alguien que tenga alguna Si no, también pregunta, pueden escribirlas en el chat si les parece más conveniente. igual lo vamos leyendo. ¿Sí? ¿Es Rodrigo Balam? ¿Sí? Vamos a esperar mientras escribe. Gerardo, si puedes abrir micro, por favor. A ver, intenta, Rodrigo. Hola, hola. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? Oh, Buenas tardes a todos. hola, buenas Buenas tardes, tardes. Rodrigo. Buenas tardes. Mi pregunta sería, bueno, entre consultas siempre sucede que específicamente con los pacientes con enfermedad en diabetes, siempre pues buscan alguna alternativa para, eh, en este caso, saciar el paladar con algo dulce. En el caso específico con los endulcorantes, me llegó una paciente que comentaba acerca del fruto del monje. Yo, pues no había escuchado nada acerca de este nuevo, edulcorante y entonces investigué. Es carísimo, es carísimo. Mi pregunta sería, a largo plazo, bueno, ¿qué tan saludable sería para un paciente con enfermedad de diabetes el consumir esta alternativa de azúcar para sus bebidas? Y dos, a largo plazo para un paciente sano, ya que son calorías vacías, ¿tendría algún efecto secundario? Digo, un paciente que produce normalmente insulina y a lo mejor, pues sabemos que cuando entra algo dulce, el paladar, pues el cerebro envía señales para liberar insulina y entonces, independientemente si sea una caloría vacía o no, la insulina va a estar presente en un paciente sano. ¿Qué pasa? Porque no, a lo mejor en un paciente diabético, pues no hay mucha secreción de insulina. Esas serían mis preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas preguntas, te agradezco mucho. Pues mira, el fruto del monje, Luo Go o monk fruit, como popularmente se le conoce, el compuesto activo son mogrósidos. Similar a la stevia, con los esteviósidos son, pues sí, edulcorantes que aislados, una vez que se aíslan de la fruta, no aportan kilocalorías. Es un edulcorante que ya se aprobó por la FDA, ya está disponible en el mercado. En México tiene pues una introducción reciente, digámoslo así. Y sí, es muy caro porque el proceso industrializado para aislar estos mogrósidos de esta fruta es muy complejo. Es por eso que el edulcorante per se resulta caro en el mercado. Ahora, similar a lo que ocurre con las hojas de stevia, que no están aconsejadas comerse de forma cruda, el tema de la fruta sigue siendo controvertido. Por un lado, hay algunas personas que dicen, bueno, es una fruta como cualquier otra, ¿no? Y tiene propiedades como las tienen muchas otras y se podrá consumir en una dieta normal. Sin embargo, está el tema de que contiene el edulcorante y por supuesto es una fruta muy dulce. Este, aporta hidratos de carbono, porque no solamente contienen estos mogrósidos. Entonces, todavía no hay una evidencia muy consistente en cuanto a cuál es el efecto a largo plazo de personas que consumen esta fruta de manera sostenida. Si estamos hablando de un consumo, pues digamos aislado, ¿no? Algo moderado, probablemente el efecto no sea ni positivo ni negativo. Sin embargo, es una pregunta que con la evidencia que tenemos actualmente no te puedo contestar. Lo que sí te puedo decir es que el edulcorante aislado, o sea, los mogrósidos que venden ya como un aditivo alimentario, es inocuo, se está considerando como inocuo, a la luz de la evidencia que tenemos ahora. Ok, perfecto. Entonces, pues ya ve que los pacientes siempre buscan alternativas. O sea, yo siempre les comento, lo ideal es no consumir
algún tipo de edulcorantes en un paciente exactamente con la enfermedad de diabetes es, pues bueno, la fruta tiene un tipo de azúcar que es fructosa y pues en su dieta la tengo cuadrada y no hay por qué agregar más, pero siempre Exacto. buscar una alternativa. Y a mí me Sí, parece o sea, la intención no es fomentar el consumo de alimentos dulces, por cierto. supuesto, ¿no? Más bien los edulcorantes en este contexto pudieran ser un vehículo de transición de no consumir azúcar a consumir algo que sea dulce, que no sea necesariamente nocivo y que ayude a controlar la ingesta de energía, de azúcar libre y a lo mejor que esto pueda generar algunos beneficios, aunque modestos, en el peso y en marcadores glucémicos para eventualmente tener una dieta que no se sustente en productos dulces. Ok, perfecto. Le agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario que quieran hacer a nuestro ponente? Fue a propósito una presentación un poquito breve para introducirlos a lo que se va a tratar al diplomado y a lo mejor generar un diálogo circular entre nosotros. La intención es también escuchar cuáles son sus dudas y sus preguntas. Claro. Yo sí tengo una duda, incluso aprovechando que mencionaste con respecto a algunas otras temáticas que se puede hablar en el caso de los edulcorantes, pero siempre hay un poco de controversia hacia el manejo del edulcorante en niños. Yo sé que esto se tratará más adelante incluso como temática en el diplomado, pero en tu experiencia, ¿vale la pena incorporar como una estrategia para que los niños o adolescentes que tienen obesidad y que sabemos que en el caso de los niños pues son consumidores por excelencia de cosas dulces Claro. y bueno, buscando ahí que no tengan tanto sufrimiento por esto. ¿Vale la pena ese costo-beneficio para el caso de los niños? Aunque sea algo breve que nos puedas adelantar con respecto Sí, a claro ello. que sí. Pues en el metaanálisis que hicimos de peso corporal, ahorita que mencionas niños que ya tienen obesidad, incluimos el subgrupo por edades. Entonces separamos adultos, niños y adolescentes. El tema con la evidencia en niños es que es muy escasa, porque como es una intervención que todavía no se sabe si es nociva o no, entonces hay muy pocos comités de ética que ahorita se avientan a probar estudios en niños. Entonces, la poca evidencia que hay, estamos hablando de unos 5 o 6 estudios tal vez, encontramos que en aquellos niños que están en los terciles más elevados de peso, en ellos, por supuesto, en cualquier niño no se espera que pierdan peso, sino que ganen menos porque están en crecimiento lineal. Claro. Entonces, sí se observó que aquellos que consumían edulcorantes ganaban menos peso corporal que los que no los estaban consumiendo y que estaban consumiendo más bien azúcar. Entonces, ese es un desenlace sólido que ya se tiene. Sin embargo, hay otras posturas, ¿no? En cuanto a que, como están desarrollando hábitos de alimentación, el hecho de estar incorporando productos que les generen un dulzor puede hacer que en un futuro tengan pues mayor afinidad por este tipo de productos y los ultraprocesados y otros que tengan también azúcar. Entonces, como una intervención corta, puede ser que genere resultados, sin embargo, no debe de ser el objetivo final, sino más bien tiene que ser una transición a que tengan una dieta saludable, que no se sustente en productos dulces, pero sí vimos que aquellos niños que tienen obesidad y sobrepeso, que reemplazan azúcar por edulcorantes, ganan menos peso que aquellos que no lo hacen. Ok. Incluso aquí comentando, platicando una de las preguntas que hace Manuel Castillo, incluso en relación a lo mismo, en dado caso que se pudiera dar alguno de ellos como una alternativa, ¿no? ¿Cuál pudiera ser, desde tu perspectiva,
el que se pudiera recomendar, tal vez el menos malo, Sí, y si hay alguna evidencia con respecto a esta recomendación, porque pues bueno, sabemos que en el día a día, pues los padres creo que son los más preocupados en que si claro. le quitamos cosas dulces a los niños, pues intentar darle algo que no les cause tanto estrés con respecto a querer comer cosas Claro. dulces, ¿no? Entonces yo creo que Sí, por ahí sería. mira, lo que hay que buscar es el no consumir azúcar, ¿no? Eso va a ser el objetivo, digamos, en el contexto de un niño que llega a consulta con una dieta rica en alimentos ultraprocesados, que consume altas cantidades de azúcar. Entonces, una especie de transición pudiera ser el uso de edulcorantes. Eh, el más evaluado por excelencia es el aspartame y es el más común, es el más popular, es el que está en las bebidas de dieta, es el que está en los sobres, en combinación con la stevia, son los que más pueden ver en el mercado y por tanto son los que más evidencia tienen. Entonces, con cautela, yo me aventaría a decir que esos dos tal vez pudieran ser los que se puedan aconsejar de nuevo, como una estrategia de transición a algo que no contenga productos dulces. ¿Cuál fue el motivo por el cual en la norma se decidió poner esta leyenda precautoria? Antes iba a decir prohibido en niños. Ahora como ya seguramente la vieron, dice no recomendado en niños. Esto ocurre porque hay la hipótesis, pero todavía no tenemos evidencia muy fuerte que demuestre que el consumo de edulcorantes a largo plazo pueda generar una especie de adicción a los productos dulces. Entonces, como medida precautoria, se puso esta leyenda, pero se está generando más evidencia al respecto. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra participación de alguien más que tenga alguna otra duda? Ay, vamos a ver, nos comenta aquí, igual Manuel. Eh, y bueno, creo que son un poquito amplios los temas, pero podemos hablar con respecto a la microbiota. El aspartame es un dipéptido, no llega al intestino, altera la microbiota. Mira, todo lo que consumimos eventualmente podrá tener cierta injerencia en la microbiota. Hay algunas personas que dicen que dependerá del contexto de la dieta, es decir, si consumimos algún edulcorante con algún otro producto que tenga fibra, probablemente esos dipéptidos no todos se puedan absorber por la interferencia de la fibra u otros inhibidores de la absorción. Eh, Sin embargo, más bien la stevia, por ejemplo, que bien dices aquí, y otros edulcorantes, por supuesto, tendrán cierta interacción con la microbiota, como todos los alimentos que consumimos que llegan al colon. Y otras cosas, como por ejemplo el ayuno también altera la microbiota intestinal, factores de estrés, el clima, etcétera. O sea, la microbiota es muy sensible a muchas cosas y de pronto en los estudios ha resultado muy complicado uno, aislar el efecto de los edulcorantes en la microbiota por diferentes razones. La primera es que no solo consumimos edulcorantes, sino comemos muchas otras cosas. Por tanto, aislar el efecto solo del edulcorante es muy complicado. Lo segundo es que en la literatura se han evaluado diferentes técnicas para evaluar la microbiota intestinal y las cepas microbianas, y hay mucha inconsistencia entre las mismas. Entonces, homogeneizar estas técnicas también ha resultado complicado. Unas tienen sus ventajas, otras sus desventajas, y eso no nos permite tener una conclusión sólida en cuanto a cuál puede ser la injerencia de estos edulcorantes sobre la microbiota. Hay muchos estudios publicados al respecto. La evidencia es un poco inconsistente. Y lo que también hay que considerar es que, ok, una vez que hay ciertas alteraciones positivas o negativas asociadas a los edulcorantes en la microbiota intestinal, el efecto clínico que tiene eso, qué tan relevante puede ser. Como mencionábamos al principio, las dosis de edulcorantes que se utilizan son muy pequeñas. Entonces, no se sabe si esas modificaciones que pueden tener en la microbiota intestinal pueden generar un efecto
clínicamente relevante en el sentido de que generen resistencia insulínica o más bien sea algo que no tiene realmente relevancia clínica, no lo sabemos. Es un poquito la inconsistencia y está asociada a la dificultad del fenómeno, tanto de la microbiota como de la dieta. Claro, claro, perfecto. Pues si alguien más tiene alguna duda por plantear, vamos a dejar un pequeño espacio. Si no, pues con eso estaríamos concluyendo la participación de Alan. Antes que nada, sí me gustaría, Alan, agradecerte el espacio destinado para participar en este evento que tenemos pues como una actividad para tratar de que la gente se anime incluso a tomar el diplomado donde tú vas a estar participando con este tema en un amplio espectro ya de contenido, ¿no? Ahorita fue algo corto, pero que sí nos deja pues incluso algunas preguntas y más interés sobre el tema, ¿no? Donde tú has tenido la oportunidad ya de hacer investigación y de estar participando incluso en la generación ya de normas relacionadas con ello y que pues bueno, sabemos la experiencia que tienes y que es un área que has estado pues inmerso de lleno y que pues por eso aquí la invitación que te hicimos ante esta actividad. ¿Sí? Con muchísimo gusto. Si tienen alguna duda adicional, no duden en escribirme y la atendemos en la medida de lo que sea posible. Fernando, muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirles. Perfecto, pues con eso concluimos la actividad. Muchísimas gracias y estamos en comunicación y pues bonita tarde a todos y estamos en contacto. Hasta luego. Nos Saludos. vemos. Saludos, adiós, nos vemos.